Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Dice ahí la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo que les escribe a los hermanos que están en Colosas, les declara estas cosas en los versos 12 y 13, capítulo 1, en la carta a los Colosenses. Dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La semana pasada veíamos, ¿verdad?, la iglesia, el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios donde Cristo es nuestro Rey. Pablo les está diciendo que es posible, lo ha hecho posible a través de Cristo Jesús, no por ningún otro método, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está escribiendo a los hermanos que viven ahí en la ciudad de Colosas, le recuerda, ¿verdad? El evangelio ha sido aprendido por ustedes a través de nuestro hermano Epafras, ¿verdad? Que fue el que les enseñó las buenas nuevas. Es una iglesia donde Pablo no estuvo, ¿verdad? Y les escribe esta carta. Dice: siempre le damos gracias a Dios y le pedimos en las oraciones que les ayude a ampliar el conocimiento en estas cosas. Y ahora, ¿verdad?, ustedes tienen entrada a ese reino. Pueden entrar y les ha dado entrada a la iglesia. Una, porque les da mejores promesas, lo veíamos la semana pasada, los capacitó, los hizo aptos para recibir una herencia mejor. ¿Por qué? Porque antes les prometió la tierra donde fluye leche y miel, pero ahora en la actualidad nos ha trasladado al reino de su Hijo, ¿verdad? El reino que es la iglesia y que nos da la entrada, ¿verdad? Y nos da la entrada, ¿por qué? Porque nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas. Dice, ¿verdad? Ahí nos ha librado de las tinieblas. Primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, verso 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la hora para el cual sea la honra y el imperio eterno. Él habita en la luz inaccesible. Entonces, sabemos que Dios es luz y Dios nos ha trasladado a la luz de su Hijo a través de habernos librado, dice, de las tinieblas. Nos rescató de las tinieblas. Lo hizo posible, ¿por qué? Porque Dios habita en una luz inaccesible, en el reino eterno, dice. Y lo ha hecho posible a través de Cristo Jesús, porque Él nos libró de las tinieblas. Y vemos, ¿verdad?, que cuando Jesucristo enseña acerca de la oración, dice: líbranos del mal. Lo hace posible nuestro Dios. Él libra de la misma muerte, porque Jesucristo, ¿verdad?, no permaneció, ¿verdad?, no fue, ¿verdad?, Él venció la muerte a través de la resurrección. Y así, ¿verdad?, será en aquel día que el Señor me cuentas nos va a dar la oportunidad de la resurrección de entre los muertos. Entonces, nos libra, lo hace posible. Y ahora, ¿verdad?, dice Pablo, los ha trasladado de las tinieblas a la luz de su Hijo. Porque Dios es luz, ¿verdad?, y es eterno. Entonces, vemos, ¿verdad?, cuando Jesucristo enseña acerca de este asunto, dice, ¿verdad?, Jesucristo cuando está hablando con Nicodemo, en el capítulo 3,
Dice, el ambiente de las tinieblas, ¿cuál es ese ambiente? Dice, capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. El ambiente del pecado es donde dice Pablo, de las tinieblas. El ambiente del pecado, las tinieblas, los ha trasladado a la luz de su Hijo. Lo ha hecho posible, nos ha librado de las tinieblas, del ambiente de pecado. Entonces Jesús es lo que está diciendo cuando está platicando con Nicodemo, ¿verdad? Dice, el hombre no quiso la luz, sino que quiere seguir en las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, lo hacen posible y por eso Pablo les está diciendo a los colosenses, dice, nosotros rogamos cada día que nos acordamos. ¿Por qué? Porque Epáfras les anunció el Evangelio y han sido transformados. Sus vidas han sido transformadas, tienen amor por los santos. Ustedes tienen la esperanza celestial, aman la venida del Señor. Y muchas vidas han sido transformadas a través del anuncio del Evangelio. Entonces, dice Jesucristo, el hombre que no quiere escuchar, dice, no acepta la luz, no acepta mis palabras, permanece en tinieblas, en el ambiente del pecado. Entonces, por eso Pablo está diciendo, han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y los ha librado, lo ha hecho posible a través de Cristo Jesús. Entonces, vemos, ¿verdad? También en la carta a los Efesios, Pablo, ¿verdad? Desde el verso 17, en el capítulo 4, está haciendo referencia a esto que ha ocurrido. Y le dice Pablo cuando estaba hablando acerca de los gentiles que ahora tenían esa oportunidad, no solamente los judíos, cuando le está enseñando que del pueblo judío y de los gentiles Dios ha hecho un mismo pueblo, porque así lo ha querido, porque la promesa estaba en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces está explicando a los gentiles estas cosas. Dice en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, desde el verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que hay en ellos, dice, por la dureza de su corazón. Entonces, ignoran todas las cosas. Por la ignorancia quieren seguir en las tinieblas, porque no quieren llegar al conocimiento. Por eso el ruego del apóstol Pablo y Timoteo, cuando escribe Pablo, siervo de Jesucristo, y Timoteo, les escriben estas cosas y hemos estado rogando al Señor para que ustedes sean guiados por Dios, para que escapen y lleguen a conocer más acerca de Dios. Entonces, dice, no quiero que anden como los gentiles, dice a los Efesios, como nosotros que no han recibido el conocimiento y que anden en la ignorancia, que sean librados de la ignorancia. ¿Por qué? Porque las tinieblas es ignorancia, es falta de conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Eso es andar en tinieblas. Y vemos, ¿verdad?, que cuando Pablo habla acerca de que Dios lo ha hecho posible a través de su Hijo, ¿por qué? Porque han llegado al conocimiento que en las Escrituras Dios prometía un Salvador y que en Cristo se había cumplido. Y esto es lo que Pablo siempre está diciendo, ¿verdad?, a través de sus cartas, y le dice a los colosenses, lo ha hecho posible nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, los ha trasladado de las tinieblas a su luz, para que sean hijos que andan en luz. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad los judíos. Los judíos que no quisieron que fuera revelado su Hijo, que todavía tienen el pensamiento de que fue un profeta al cual condenaron, al cual le gritaron, este no es nuestro Dios, él no es nuestro rey, solamente el César es nuestro rey. Y estaban ahí gritando, crucifícale. Pero muchos de ellos, ¿verdad?, que sí llegaron al entendimiento, que salieron de la ignorancia, que
les fue dada la oportunidad a través del Espíritu Santo de llegar al conocimiento que Cristo era el Hijo de Dios, dice que se bautizaron como 3,000 personas en aquel tiempo. Y de esto está hablando Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, en la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice, ¿verdad?, que cuando Moisés, ¿verdad?, hablaba, ¿verdad?, tenía un velo en su rostro. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía. Pero hablando acerca de que no les es posible llegar al conocimiento, dice, todavía tienen ese velo. Dice allí en el capítulo 3, desde el verso 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. No les dio la oportunidad de llegar al conocimiento. A ustedes sí, por medio del Espíritu Santo. Dice, ellos siguen todavía pensando otras cosas. Dice, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente por Cristo es posible. Solamente por Cristo es posible que ustedes hayan sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Porque Dios es luz, dice Pablo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que nos libra de las tinieblas para entrar en el reino, en la iglesia. Por eso Jesucristo dice, a través de Cristo Jesús, dice, es posible estar diciendo, el velo es quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Solamente a través de Cristo Jesús hay libertad. No es posible, ¿verdad? Habla de libertad cuando el concepto, ¿verdad?, de ser librados es porque hay prisión. ¿De qué son prisioneros los hombres? En la actualidad, el hombre solamente se dedica a las cosas cotidianas, que tengo que trabajar para conseguir el alimento, para conseguir las cosas materiales, pero no se preocupa por las cosas espirituales. Entonces, están presos de la vida cotidiana, son esclavos de la vida cotidiana. Muchas veces se dice el hombre es esclavo del trabajo. ¿Por qué? Porque pues solamente piensa en tener más y más, y pues él se tiene que hacer, trabajar y trabajar para lograr muchas cosas. Entonces, vemos, ¿verdad? Por eso dice, ahora son libres, tienen libertad. ¿Por qué? Porque son presos del pecado, son presos de las vidas, de la carnalidad. Entonces, por eso es la idea, ¿verdad?, de que Pablo le dice, ahora en Cristo, ¿verdad?, ustedes son libres y los ha librado de las tinieblas. Es lo más importante, dice Pablo. Y rogamos para que Dios les siga dando esa oportunidad de ser transformados día con día, día con día. Entonces, dice Pablo en el verso 18, por lo tanto, nosotros todos, no mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, dice Pablo a los Corintios. Pero a los que todavía no quieren la ignorancia, quieren seguir esclavos de la ignorancia, de que en Cristo ya fue revelado todo, que en Cristo lo hizo posible Dios, ellos siguen esperando. A los judíos que siguen esperando, no se les ha quitado ese velo. Aun cuando leen a Moisés, aun cuando leen que en Cristo está cumplido todo, se ha cumplido todo. Pablo lo llegó a comprender, y esto fue posible porque Cristo le dijo, Pablo, ¿por qué me sigues persiguiendo? A mí es a que persigues, Pablo. ¿Por qué siempre estás tú atormentado en no aceptar que ya se cumplieron las escrituras? Cuando a Pablo se le fue revelado, se le quitó ese velo. Ya fue trasladado Pablo a la luz de nuestro Dios. Entonces vemos, ¿verdad? Nos libra de las tinieblas, le dice Pablo a los colosenses, para entrar en la iglesia, para entrar en el reino, y nos libera del pecado. Nos libera del pecado que
Vemos, ¿verdad?, que muchos dicen, cuando alguien, ¿verdad?, se le predica el Evangelio, algunos dicen, pues yo no tengo pecado, siempre me porto bien, no le hago mal a nadie. Entonces, no hay nada, ¿verdad?, que les acuse, pero cuando vemos, ¿verdad?, a través de las Escrituras, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice así la palabra de nuestro Dios, que tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque siempre nos apresan las cosas del mundo, la tentación, muchas cosas, y entonces nos libera del pecado. Jesucristo, ¿verdad?, cuando enseña, ¿verdad?, estas cosas, dice en el capítulo 8, ¿verdad?, en el capítulo 8, son prisioneros, son esclavos. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, capítulo 8, verso 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado está prisionero, es esclavo del pecado. Hay necesidad que sea libertado del pecado, de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque siguen pecando día con día. ¿Por qué? Porque me enojo, me causa enojo las cosas diarias. ¿Por qué tengo que batallar? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué mi familia no me quiere? ¿Por qué el aborrecer, el tener rencores? Y la gente no se da cuenta que el pecado, ¿verdad?, es tener envidia, tener rencor, tantas cosas, ¿verdad?, que el hombre no se da cuenta que peca. Entonces, por eso Cristo dice, el que está en pecado es esclavo del pecado. Y hay necesidad que sea libertado del pecado. Entonces, Pablo rogaba para que, ahora que sus vidas son transformadas, que Dios les dé todavía más conocimiento, para que ustedes día con día glorifiquen al Señor, que siempre honren al Señor, así como ustedes demuestran su amor para con los santos. ¿Por qué? Porque ustedes no han dejado de confiar en la promesa, porque ustedes tienen amor por las cosas celestiales, le dice Pablo a los Colosenses. Entonces, al hombre es necesario que siempre se lo recuerde, es una promesa valiosa, que no tienes que descuidar, que las cosas cotidianas no te absorban, porque tienes grandes promesas. Y eso es lo que Pablo, ¿verdad?, dice, rogamos siempre, constantemente. Romanos en el capítulo 6 dice también, ¿verdad?, acerca de que ahora tenemos libertad. Dice que el hombre es esclavo. ¿Por qué? Porque se deja dominar. Dice, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavo, dice, para obedecerle, son esclavos de aquel que obedece? Cuando ustedes sí quieren seguir pecando, quieren seguir teniendo rencor en su corazón, que no les llamen las cosas espirituales, que no les preocupe ponerse a cuentas con Dios, ustedes están obedeciendo a alguien y no es a Dios. Y son esclavos, se someten a Él, dice Pablo. Entonces, sea del pecado por la muerte, para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si ustedes obedecen a Dios, es para libertad. Y luego en el verso 17 dice, ahora que han obedecido esa forma de doctrina, Dios les da la libertad. Porque han obedecido el Evangelio y tienen libertad. Pero es a través de Cristo Jesús. Y es necesario que constantemente estemos pensando en estas cosas, dice Pablo. Que por medio de Cristo Jesús. El hombre no se puede liberar a sí mismo del pecado. El hombre no puede decir, yo por mis propias fuerzas puedo salir adelante. Necesita del Señor. Y el ruego es para que estén constantes en las cosas de Dios, dice Pablo. Porque a través de Cristo es posible, solamente por medio de Él. La segunda carta de Pedro,
dice, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas en el hombre? Es posible, ¿verdad? Porque a través de Cristo Jesús, el hombre no se deja vencer. Dice, capítulo 2, verso 19, segunda carta de Pedro, dice, versos 19 y 20. Dice, les prometen libertad. Cuando hay personas que engañan al mundo, les prometen libertad, dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice otra vez, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su estado es peor que el anterior. Cuando el hombre se deja vencer por el pecado, dice, una vez que ellos siguen en las cosas pecaminosas, se dejan vencer por el pecado y es peor su estado. Es peor el estado del hombre cuando una vez que ha sido rescatado y de repente se deja dominar. La única manera, ¿verdad?, es en Cristo Jesús y que Él hace posible que el hombre no se deje dominar por el pecado. ¿Por qué? Porque dice Pedro, el estado del que se deja dominar por el pecado es peor que el primero. Cuando nosotros reconocemos que los seres humanos tenemos carnalidad, y muchas veces tenemos la excusa de que, oye, ¿por qué has cometido pecado? Es que soy un hombre no perfecto, tengo errores, y esa es alguna de las excusas. Pero dice Pablo, yo reconozco que en mí hay un ser pecaminoso, y si no fuera por Cristo Jesús, no pudiera recibir libertad de pecado. Entonces, Pablo expresa estas cosas en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, cuando está hablando acerca de que estamos conscientes que tenemos un ser espiritual en este cuerpo carnal, y batalla la carne contra el espíritu, y lo que yo quiero hacer, no lo hago, y entonces estoy ahí en una verdadera lucha interna, porque mis deseos me quieren empujar al pecado. Y luego dice Pablo, sí, reconozco que tengo esa naturaleza, pero exclama estas cosas en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, verso 24, dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Cuando Cristo no existía, cuando Cristo no había venido al mundo para reconciliarnos con Dios, estábamos en la miseria, estábamos perdidos. Porque lo que quiero hacer, no lo hago, dice Pablo. Tengo una lucha interna. Y luego dice en el verso 25, gracias doy a Dios, porque en Cristo, ¿verdad?, dice, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa lucha interna es posible vencerla, pero alimentando al espíritu, alimentando al ser espiritual, no al ser carnal. Y en Cristo Jesús, Él nos da promesas de vida eterna. Son mejores que las promesas que se dieron al pueblo de Israel. Y ahora hace posible que nos rescate del pecado, aún a sabiendas de que tenemos un ser pecaminoso, ese ser pecaminoso que lucha, tenemos una lucha interna, pero si no fuera por Cristo Jesús, estaríamos perdidos, dice Pablo, miserable de mí. Gracias doy a Dios,
que por Cristo Jesús puedo vencer el pecado, puedo ser libre del pecado. Gracias a Dios. Y por eso Pablo, ¿verdad? Dice, Cristo lo ha hecho posible, han recibido el Evangelio, lo han guardado en su corazón, tienen amor por las cosas de arriba, dice Pablo a los corazones. Y rogamos que sigan adelante, día a día. ¿Para qué? Para que ahora sea posible que estén en luz, que ahora vivan en luz, que ahora estén en un lugar donde hay luz, no en tinieblas como antes, en ignorancia. Dice ahí a los Efesios, dice capítulo 5, verso 8. En otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz por sus propios esfuerzos, porque ustedes se portan bien. Dice Pablo, ¿saben qué? Dios lo ha hecho posible que sean luz. Dice, en el Señor, anden como hijos de Dios. Sigan adelante, pero en Cristo Jesús es posible, por sus propias fuerzas. Por eso decía, ¿verdad?, que el hombre no se puede liberar a sí mismo, que diga, quiero salir de esta vida pecaminosa y por sus propias fuerzas. No. Siempre es tomado de nuestro Señor Jesucristo, siempre es en obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Dice, en Dios es posible, no por méritos propios. Ahora están en luz, pero por medio de Cristo Jesús. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, dice, porque todos vosotros son hijos de luz e hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora somos hijos de luz, hijos de Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas, no estamos en la ignorancia, se nos ha quitado el velo. Ahora sabemos que a través de las profecías en Cristo se cumplieron todas y que Dios ha hecho posible reconciliarnos con Él y que ahora alcanzamos la bendición de todas las naciones serán benditas en tu simiente, le dijo Abraham. Ahora es posible estar en luz. Primera carta de Pedro, son escogidos. Dice, una nación santa. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo el que quiera, todo por la obediencia al Evangelio. Porque en aquel tiempo Dios tenía su pueblo, una nación santa, apartada para Él, sacerdocio santo para Él, la tribu de Leví exclusivamente. Dice, ahora ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando le dice a los Efesios, ¿verdad? Dice, de los dos ha hecho uno, un solo pueblo, tanto de gentiles como de judíos. Ha hecho posible esto ahora. Y el apóstol Pedro dice, ¿para qué? ¿Para qué han sido adquiridos por Dios? Dice, para que anuncien el evangelio, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncien las virtudes, para que sigan divulgando el evangelio, que es posible estar en luz, que es posible entrar en la iglesia, entrar en el reino de su Hijo amado, porque nos libera de las tinieblas, nos libera del pecado y es posible que estén en luz. Y vemos, ¿verdad?, que lo hace posible. Cuando a Pablo se le rescató de la vida antigua, de una vida que quería perfecta el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él en su conciencia decía
Hago las cosas que Dios ordena. Sigo al pie de la letra sus mandamientos, pero no sabía que en Cristo ya había sido revelado. Que en Cristo Jesús ahora Dios quería hacer posible la salvación de la humanidad. Y ahora Pablo le dice Jesús, Pablo, para eso te he escogido. Dice en el verso 18, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Quiero que vayas y les abras los ojos y les hagas entender, comprender que Dios lo hizo posible en su Hijo que ha enviado a morir en la cruz para perder los pecados, para que sean libertados del pecado, para que anden en luz. Y por eso Pablo, cuando les escribe a los colosenses, dice, Dios lo ha hecho posible. ¿Por qué? Porque el hombre puede lograrlo, no. Porque a través del bautismo sabemos que es el único método. No hay otro método. Y que a través de andar en Cristo, de tener convivencia